Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 262, hasta el final. Isabella emitió un sonido extraño, algo ahogado. Era mitad risa, mitad llanto. Murmuró. Pensé que nunca volvería a verte. Desde el punto de vista de Isabella, era una súplica desesperada. Hoy era su última oportunidad. Pero para César, era un repertorio que se había repetido más de 10 veces. No necesitaba calcularlo mentalmente, instintivamente sabía lo que venía. El tipo que apela a la culpa. Mientras César la evaluaba superficialmente, Isabella levantó la cabeza y lo miró. César, sin darse cuenta, dejó escapar una exclamación de admiración. De hecho, el cabello rubio claro y los rasgos delicados de Isabella eran abrumadoramente hermosos. Era una belleza que incluso a César, que rara vez admiraba la apariencia de otros por estar demasiado ocupado mirándose al espejo, lo hizo vacilar por un momento. Eso no puede ser, Isabella. César consoló suavemente a la belleza frente a él. Originalmente se trataban con respeto mutuo, pero César naturalmente dejó de usar formalidades. Ni siquiera él se dio cuenta de que había cambiado su forma de hablar. Sin embargo, Isabella notó rápidamente esta pequeña incomodidad. Hasta cierto punto le resultó desagradable y hasta cierto punto sintió alivio al escuchar que César reconocía la particularidad que había surgido entre ellos. César, con voz melosa, volvió a persuadir a Isabella. Nos hemos vuelto a encontrar así. Ante sus halagos, Isabella, con los ojos de amatista llenos de lágrimas, replicó. Pero, César. Es injusto tener que mantener la distancia solo ella. Justo en ese momento, la otra persona ya había dejado de usar formalidades. Ella también rápidamente dejó de llamarlo duque y lo llamó por su nombre. Las relaciones entre hombres y mujeres son, desde el principio, un medio que trasciende todas las jerarquías. En este mundo desigual, atado por el sistema de clases y la discriminación de género, si no existieran estas oportunidades de cambio de vida, las mujeres sin duda habrían iniciado una revuelta. Y hoy era una enorme grieta que había caído en sus manos, una única oportunidad. ¿Qué futuro tenemos? Sus dos ojos brillaron lastimosamente. Somos una pareja imposible. Eres el prometido de mi hermana. No quiero herirla. Considerando que en el encuentro anterior había gritado con descaro si no odiaba a Ariadne y que la usara si quería vengarse, era un cambio de actitud que hacía dudar de su cordura. Pero Isabella estaba inmersa en la atmósfera de este momento. La Isabella lastimosa, lamentable y buena. La hermosa Isabella a la que no se podía evitar extender la mano. Si pudiera mantener este impulso y despertar la compasión del duque César, estaría dispuesta a soportar ser una persona un tanto inconsistente. Su súplica continuó. ¿Pero qué hago con mi primera vez, mi vida, que te entregué por completo? La voz de Isabella tembló. Este temblor era sincero. Ella anhelaba que César abandonara a Ariadne y viniera a ella. Ari todavía es pura, muchos hombres la desean y tiene muchos lugares a donde ir. Pero tú, Isabella, solo me tienes a mí. Yo me haré cargo de ti. No te preocupes. Esas eran las palabras que Isabella realmente, sinceramente, quería escuchar. Pero lo que César pronunció fue todo lo contrario a lo que ella deseaba. Si quieres un matrimonio, te lo arreglaré. ¿Qué? La voz de Isabella se volvió aguda. Pero César, sin inmutarse, solo dijo lo que tenía que decir. Asumo toda la responsabilidad. Sé lo que le preocupa a Isabella. Ella ya había conocido a un hombre. Quienquiera que se casara con ella, su pareja preguntaría. ¿Por qué mi fiel nueva esposa no muestra pruebas de la noche de bodas? No te preocupes por eso. Si hay acuerdo entre ambas partes, se puede superar sin problemas. Esto significaba que el duque César informaría de antemano al pretendiente o a la familia del pretendiente y prometería una compensación. En otras palabras, buscaría a alguien que pudiera aceptar el hecho de que la novia no era virgen. El hombre que le quitó la virginidad a Isabella, el que la desfloró, le diría a su futuro esposo que ella ya no era virgen y a puerta cerrada, negociaría un acuerdo. A cambio de aceptar a la impura Isabella, a la Isabella cuyo valor había sido dañado,
el hombre recibiría dinero en efectivo, un título o una pequeña propiedad. Te traeré al mejor hombre que esté a mi alcance, a quien quieres, un compatriota, un noble extranjero. El futuro que Isabella había imaginado no era este. Era obvio quién estaría al alcance de César. Probablemente sería un vasallo del duque Pisano. Un hombre que no podría desafiar el dinero y el poder de César. Lo que ella quería era el dinero y el poder de César, no un hombre que se sometiera al dinero y al poder de César. Incluso si esto sucediera, César, que no pudo ser de Isabella, no deambularía libremente sin ser de nadie. Su dinero y poder serían para esa odiosa Ariadne. Isabella no pudo soportarlo. Traidor. La voz de Isabella se elevó. César, pálido, miró a su alrededor. Isabella, baja la voz. Sin embargo, esta reacción solo sirvió para excitar aún más a Isabella. Cobarde, miedoso, miserable bastardo. Isabella, por la reacción de César, se dio cuenta de lo que más temía. La compasión no era la palabra clave que movía a César. Era hora de pasar al miedo. Apretó los dientes y gritó. Lo voy a revelar todo. Isabella. Los ojos de Isabella se pusieron rojos y brillaron intensamente. Sacó un pañuelo blanco de su seno. ¿Sabes qué es esto? Era un pañuelo familiar. Y sobre él había una mancha desconocida. Era el pañuelo con las iniciales de Ariadne, que César había guardado con tanto cariño. Eso es. Sí. Isabella, en voz alta, extendió el pañuelo manchado de sangre virginal. Si le llevo esto a Ariadne, ¿qué crees que dirá? César, con una expresión distorsionada, comenzó a calmarla. Isabella, no hagas esto. Este pañuelo podría no ser una prueba oficial de que Isabella de Mare tuvo su primera experiencia con César de Carlo. Porque no era su pañuelo. Pero al menos Ariadne, la dueña de ese pañuelo, en el momento en que lo viera, se daría cuenta de inmediato de lo que había sucedido. ¿Crees que serás perdonado por esa mocosa sin sangre ni lágrimas? Isabella, por favor, cálmate y hablemos. Isabella miró fijamente a César con los ojos inyectados en sangre. Sus ojos enrojecidos brillaban por la humedad, y era difícil distinguir si era locura o lágrimas. Bésame. ¿Qué? César se sobresaltó ante la inesperada demanda. Pero desde el punto de vista de Isabella, era una demanda muy coherente. Necesitaba un pegamento para remendar su orgullo hecho pedazos. Si no quieres que le lleve esto a Ariadne, bésame. Ver a tu hombre someterse a mí. Ver a tu hombre, que debe ser leal, arrodillarse ante mí. Al menos veré eso, no tengo que verlo. Tienes que ver cómo tu hombre se arrastra como un perro cada vez que lo llamo, se arrodilla, ladra si le digo que ladre y súplica si le digo que suplique. Isabella, no creo que sea una buena idea. Si no quieres, iré con Ariadne ahora mismo. Isabella, con el pañuelo manchado de sangre en la mano, comenzó a caminar a grandes zancadas hacia el interior del palco VIP del segundo piso, cubierto por gruesas cortinas de terciopelo. César extendió la mano apresuradamente y la agarró por el hombro. La frágil Isabella, atrapada por César, fue arrastrada hacia atrás por el impulso de su avance, y en ese momento, se giró y cayó en los brazos de César. César, sin decir una palabra, cubrió los labios de Isabella con los suyos. Inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado para que su nariz alta y esculpida no chocara con la pequeña nariz de Isabella. ¡Ah! Un pequeño gemido de asombro escapó de los labios de Isabella. César puso toda su habilidad en ese beso. Isabella estaba decidida a derretirlo para que no pudiera decir dos cosas a la vez. Después de todo, una mujer satisfecha se vuelve dócil. Él tenía la intención de calmar a Isabella por el momento. Entonces podría salir del apuro de hoy. Isabella echó la cabeza hacia atrás. César hundió sus labios en la nuca de Isabella y le hizo cosquillas, esperando que todo el resentimiento y los pensamientos de Isabella desaparecieran con el placer. ¡Oh! Su piel blanca como la nieve comenzó a teñirse de rosa. El vestido que llevaba Isabella era de organza brillante con un escote pronunciado. Era una prenda que realzaba su pecho recogido. Aunque por fuera se veía bien, César, que ya había comprobado el interior, sabía que era una belleza engañosa y no le dio mucha importancia. Sin embargo, Isabella tomó la mano de César y la colocó sobre ella.
Incluso César, el gran César, se sorprendió por la iniciativa de Isabella. ¿Aquí? Isabella asintió con la cara completamente roja. Era difícil distinguir si el rubor era por excitación o por vergüenza. César intentó disuadir a Isabella una vez más. Aquí se oyen los ruidos sin filtro y... Me callaré. Su actitud ya era de lo más dócil. Por favor. Isabella suplicó de nuevo con el rostro sonrojado. Un sarpullido rojo florecía en sus mejillas sonrosadas. Sus labios rojos como cerezas se abrieron de forma seductora. César sintió que su mirada se posaba en la membrana mucosa de Isabella, pero no pudo detenerse. Una belleza escultural se excitaba con su toque y le suplicaba más. Esto provocaba una excitación a nivel instintivo. Era un momento para reafirmar su autoconfianza, para consolidar la convicción de que tenía atractivo como macho. A cualquier hombre le habría resultado difícil rechazarlo, pero para César, en particular, no era el tipo de tentación que pudiera rechazar. Uf. César no pudo contenerse y comenzó a quitarle el corpiño a Isabella. Al mismo tiempo Isabella tocó el cuello del uniforme de César. Sus dedos como ramas de sauce comenzaron a desabrochar uno a uno los botones que llegaban hasta su cuello. ¡Ah! El ambiente se calentó al instante. Unas pocas telas como alas de libélula se liberaron y se cruzaron suspiros densos y exhalaciones húmedas. Se entregaron el uno al otro frenéticamente en el balcón, cubiertos por una sola cortina. Al menos así lo parecía. Isabella gemía sin cesar, y en algún momento César había hundido su rostro en el verdugado de Isabella. Pero el objeto de la pasión de César no era la mujer que tenía delante, sino su propia capacidad para satisfacer a los demás, y el objeto de la pasión de Isabella era, aún más pragmático. Esto es suficiente. Isabella sonrió para sí misma con una sonrisa de triunfo y dejó caer al suelo el pañuelo ensangrentado que tenía fuertemente agarrado en la mano. Y esa fue la señal. Leticia de Leonati, que se había escondido detrás de las plantas del balcón, se arrastró y tomó un jarrón que estaba sobre un aparador, arrojándolo hacia abajo desde el balcón. ¡Cras! El espeluznante sonido del jarrón de porcelana rompiéndose en mil pedazos al caer desde el segundo piso y chocar contra el suelo de mármol, resonó por todo el amplio salón. Al mismo tiempo, Leticia tiró con todas sus fuerzas de la gruesa cuerda de la cortina, descorriendo de una vez la cortina de terciopelo rojo que cubría el balcón. ¡Arrastre! La cortina de terciopelo rojo se abrió por la mitad. Isabella y César, enredados y con la ropa desordenada, aparecieron ante todos en los asientos VIP del segundo piso con un ruidoso preludio, como si fueran los actores principales de una obra de teatro que se presenta por primera vez ante invitados de honor. Y la reacción del público fue abrumadora.